Hola, hola, muy buenos días, gente de Latinoamérica. Estamos con personas de Chile, Perú y Colombia. Bienvenidos a la segunda versión de este Book Talk Latam. Yo soy Michelle Safie, yo soy psicóloga y coach organizacional y voy a estar moderando el evento del día de hoy. Y para quienes no conocen Book, les voy a contar que Book es un software integral de recursos humanos que atiende las necesidades de todos sus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. El propósito de Book es crear lugares de trabajo más felices a través de la automatización de procesos, donde se obtiene mucho más tiempo para atender las necesidades de sus colaboradores. Book está en Chile, está en Perú, está en Colombia, y les voy a contar a grandes rasgos cuáles son las soluciones que tiene Book. Book tiene todo un módulo de administración que les permite todo lo que es el pago de remuneraciones, firma digital, gestión de documentos, configuración de workflows, vacaciones y control de asistencia. Hace muy poco se unió con nosotros Control by Book, así que somos mucho más integrales. También tenemos todo el módulo de talento, donde tenemos todo lo que es la gestión del desempeño, feedback, planes de acción, capacitaciones, selección y todo lo que es cultura, todo lo que es el portal del colaborador, gestión de beneficios, comunicación, encuestas libres, encuesta de clima y tenemos una app móvil. Ese es el valor agregado de Book, donde somos un software integral que responda a las necesidades de los colaboradores en un solo lugar. Y hoy, en nuestra segunda versión, es una versión de puro power femenino, y vamos a tener 3 speakers de alto nivel, así que yo les voy a presentar quienes nos van a acompañar hoy. Hoy tenemos a Francisca Herrera, de Chile, que es gerente de personas de Casa Ideas, que es de profesión psicóloga y que se declara una fanática de la colaboración, creación de redes y del optimismo como motor del desarrollo. Posee 23 años de experiencia en el área de gestión de personas, de los cuales 15 años se ha desempeñado como directora del área de empresas chilenas y multinacionales. Desde hace poco más de un año es gerente de personas de Casa Ideas, donde ha debido enfrentar el desafío de liderar en plena pandemia y ha logrado redefinir la estrategia organizacional, logrando un crecimiento del negocio y al mismo nivel, muy importante, mantener adecuados niveles de certidumbre mediante variadas actividades en formato remoto a los más de 800 colaboradores que posee Casa Idea. Muy bienvenida, Francisca. Muchísimas gracias, feliz de estar acá con ustedes, feliz, gracias. También nos acompaña Cecilia Maldonado, de Perú. Cecilia es administradora de empresas por la Universidad de Lima, con una maestría en gestión de recursos humanos de Purdue University, ¿así se dice?, de Indiana, Estados Unidos, y es un referente en gestión de recursos humanos, donde hace 18 años viene ocupando posiciones de liderazgo en distintos sectores de negocio. Durante los últimos 6 años, como ex vicepresidenta de Gestión y Desarrollo Humano de RIMAC Seguro, ha sido la encargada de transformar la cultura de la empresa líder del sector asegurador, impregnando el propósito de la compañía en su estrategia organizacional y en las decisiones que día a día toma cada uno de los equipos que lo conforman. Bienvenida, Cecilia. Hola con todos, ¿cómo están? Encantada de estar aquí. Y por último, Carolina Astaiza, de Colombia, Chief Talent Officer en BBDO. Carolina tiene más de 20 años de experiencia en compañías nacionales e internacionales de varios sectores industriales. Su mayor motivación es la gestión de talento humano, el servicio al cliente y la generación de valor al negocio como principal ventaja competitiva. Es un referente en cambio organizacional para liderar la estrategia de capital humano y gobierno corporativo de las organizaciones LATAM. Y por último, es una líder enérgica, creativa, motivadora de equipos de alto rendimiento, impulsora de ambientes creativos y una firme creyente de que debemos abrazar el cambio y la tecnología. Muy bienvenida, Cecilia. Carolina, y un placer. Perdón, Carolina. No te preocupes, ese es el primer motivador, abrazar el cambio y la tecnología. Un placer estar acá, un placer conocer también a Cecilia y a Francisca.
Buenísimo, les doy la bienvenida y bueno, le voy a contar a la audiencia que en esta versión de BookTok Latam quisimos innovar, así que vamos a hacer una modalidad diferente. Ya no vamos a tener presentaciones ni láminas, así que vamos a generar conversaciones, ¿ya? Cada una de nuestras panelistas tiene ciertas temáticas específicas de las cuales vamos a hablar. Yo les voy a hacer ciertas preguntas a cada una de ustedes, pero ustedes pueden ir comentando y aportando las ideas y comentarios de cada una, ¿ya? También invito a la audiencia a que si tiene ciertas preguntas o quiere hacer algún comentario, vamos a estar atentos al chat también. Por lo tanto, va a ser mucho más enriquecedor tener esta instancia de conversación, reflexión e inspiración, así que vamos a hacer una especie de mesa redonda. Así que para comenzar, vamos a partir con Francisca, donde nuestro tema es la redefinición de modelos de negocio y estrategia organizacional. Y quería comenzar preguntándote en que hemos visto que la crisis, tanto sanitaria, que ha impactado también en la economía, y también hemos visto que varios países han tenido también crisis sociales, ha impactado tanto en las personas como en las organizaciones. Por lo tanto, quería preguntarte, según tu experiencia, lo que ves a modo general y también de forma particular en lo que es Casa Idea, ¿cómo ha sido la redefinición del modelo de negocio y la estrategia organizacional de las distintas empresas y en especialmente de Casa Ideas? Perfecto. En primer lugar, decir que no es una temática en la cual me declare experta, porque creo que, como todos, no es algo que ha cesado. O sea, quizás el primer punto es que estamos en una fase aún de aprendizaje, todavía se están probando, esto no ha terminado. En la historia, a lo mejor nuestros tataranietos recordarán que este fue el evento de multicrisis que azotó el siglo XXI, en que todo pasó junto, no nos dieron opción de que no nos enfermáramos y al mismo tiempo no estuviéramos en crisis económica, en sanitaria. Muchos de nuestros países en América Latina agreguemos una crisis social. Hoy día ya podemos levantar con argumentos concretos que estamos inmersos en una crisis de salud mental. Por lo tanto, la multicrisis ha hecho y ha provocado que esto no haya finalizado. Estamos todavía readecuando cuál es la mejor fórmula de sacar adelante nuestras estrategias de negocio y nuestras estrategias organizacionales. Yo me considero dentro de las organizaciones que han salido airosas, digamos, pese a lo duro, tremendamente duro que fue. Nosotros vivimos de las ventas, o sea, nuestro negocio se sustenta en que finalmente alguien vaya a una tienda y haga una compra. Con las tiendas cerradas, la verdad que creo que viene muy desde adentro, desde la cultura organizacional, que me encantaría poder hablar después de eso. Viene la resiliencia, la capacidad de ponerse de pie y salir adelante aún en las condiciones más adversas. Yo diría que eso permitió que durante todo el año 2020 pudiéramos revisitar una y otra vez qué estábamos haciendo en materia de negocio, cómo lo estábamos haciendo, con qué estructura contábamos, qué talentos teníamos. Creo que hay cosas que se pueden, yo lo dije desde el inicio, soy una optimista de tomo y lomo, pero creo que fue fecundo el estar encerrados, estar en las casas, con todo el dolor que eso significa, nos permitió que las posibilidades de analizar algo con cierta distancia física, que antes el día a día te va comiendo cuando estás en modo presencial, nos permitió retirarnos y mirar un poco qué estábamos haciendo, si tenía sentido, si las cosas que hacíamos en piloto automático como negocio debían seguir funcionando así. Y además, en paralelo, establecer medidas de salvataje. En el caso de nosotros, nuestro negocio era primordialmente un negocio de transacción presencial, es un negocio de retail, finalmente, que vende sus productos de diseño en un punto de venta. Las tiendas cerradas en toda América Latina, no había ni una posibilidad de ejecutar, por lo tanto, nos invitó, nos apuró, nos presionó, nos motivó a actualizar rápidamente el modelo de negocio y movernos hacia un modelo de omnicanalidad, y hoy día ya estamos súper contentos de que eso fue no solo el que hizo el cambio de lógica financiera, porque nos permitió tener ingresos, el comenzar a vender online, sino que además nos abrió una puerta a repensar el negocio desde otras dimensiones. Yo creo que no hay ningún aspecto del negocio de Casa Ideas que no se haya
dado vuelta, que no se haya repensado. Nosotros nos sentamos apenas, estimamos ahí por octubre del año 2020 que ya se venía una posibilidad de volver a las oficinas, de volver a estar juntos, muy, muy limitada, etcétera. Dijimos, en ese momento cuando volvamos ya nuestro modelo estratégico que tiene que estar completamente repensado. Entonces en agosto tomamos nuestro plan estratégico y dijimos cuáles son las cosas que realmente queremos para llegar al 2023. Y tuvimos un trabajo que fue extremadamente difícil, porque ese trabajo estratégico que solemos hacer gana mucho en lo presencial, gana mucho cuando estás todo junto y tomas tus lápices y tienes pizarras y escribes y diseñas y llega otro y te borra cómo piensas la estructura. Y esto fue con una extremada dificultad. Trabajamos muchas personas, más de 15 personas, trabajamos en repensar, en resoñar, reenamorarnos, y salió. Y tenemos hoy día un plan 2023 en el que concebimos el negocio con nuevas dimensiones, una dimensión que era menor, como la expansión, ganó espacio, la transformación digital aumentó su necesidad de manera urgente, el talento humano ganó un espacio tremendo, más allá de nosotros tenemos un pilar fundamental en la sustentabilidad. Entonces, mi experiencia particular, lo que viví en mi sangre, digamos, fue que no había nada que esperar. Nosotros tomamos la oportunidad que nos regaló la pandemia y repensamos el negocio upside down. Y es lo que yo he visto, y ahora yéndome un poco a la oportunidad que tengo de compartir con mis redes, con mis colegas, en una industria súper variada, no hubo nadie que no tuviera que agarrar su librito que tenía en el cajón, que se llamaba algo así como la estrategia, y decir si eso tenía sentido, si ya las comunicaciones habían cambiado, el consumidor, los métodos de consumo, las capacidades de acceder a tus servicios, a tus productos, cambiaron desde en la minería hasta en la agricultura, cambiaron las prácticas de consumo, cambió el ser humano en este periodo. Entonces no hay ningún negocio, yo no trato de imaginarme, no sé, los cableados submarinos, probablemente no les pasó nada, pero probablemente las personas que los iban a reparar también tuvieron que pensar cómo lo hacían, pero no me imagino ningún negocio, ninguna organización, ninguna institución pública o privada que no haya tenido que repensar, y eso lo vi todos preguntándonos. Yo cuando digo que soy fanática de la colaboración fue porque lo vivía además, entre benchmark, vamos preguntando cómo lo estás haciendo tú, no aislándote, porque estaban todos tratando de adecuar lo manual a lo digital, lo análogo a lo digital, lo transaccional, presencial, a algo que tenía que hacerse remoto, y que ganó calidad, porque nos llevamos lo mejor del mundo físico a la relación virtual. Entonces, no sé ahora, pero está todo más fácil. De repente, todos los trámites que había que hacerse con notaría ya no se necesitan hacer. Ganamos en muchos aspectos, y los modelos organizacionales creo que aprovecharon de aligerarse, de ganar flexibilidad, adaptación, obviamente desde el pasmo y desde la alerta horrorosa que ha significado esta pandemia, pero creo que el ser humano ha ganado en hoy lo podíamos hacer distinto, miran, podíamos hacerlo más barato, podíamos hacerlo más rápido, y creo que a nivel, insisto, cuando los tataranietos miren para atrás, así como mirarán la crisis, también mirarán que hubo un cambio en la manera de hacer las cosas y en las formas de trabajar. Buenísimo. Me quedo mucho con, vieron la crisis como una oportunidad, y también esto de esta redefinición, es que tuvimos que aprender a adaptarnos a aprender y desaprender distintas cosas que ya teníamos quizás como un hábito, y mirar las cosas de manera distinta. Cecilia, Yes. Carolina, no sé si quieren complementar con algo más. Mira que cuando yo escucho a Francisca, y gracias por esa introducción, nosotros lo vimos de una forma muy similar, pero si yo lo resumo, es concéntrate en lo que te genera valor y hazlo bien. Al final, creo que nosotros todos los años de la vida hacemos ejercicios de maximización de valor, desde el área que estemos sentados, desde talento humano, desde el producto, desde el cliente. Y nos hemos sentado en hoteles o en reuniones de planeación estratégica a comenzar a mirar, y bajo este escenario cuesta mucho trabajo quitar cosas o cambiar cosas, porque no tienes la necesidad imperante de hacerlo. Y el resumen de esto es, aquí ya no tienes opción, tienes que hacerlo. Y la realidad es que la necesidad, la crisis, los momentos de contingencia disparan la creatividad.
el salirse fuera de la caja es parte del ejercicio. Y otra parte del ejercicio es, al ser humano le cuesta, pero bajo un escenario correcto y adecuado y apropiado y necesario, se pueden dar esos pasos. Entonces hay que, porque además es imperante, es absolutamente válido que el ser humano por definición es resistente al cambio. Y eso creo que es el gran manejo que a veces se nos dificulta cuando vamos a sacar cualquier tipo de plan en una organización, en una compañía. Porque aquí no había muchas alternativas. Era hacerlo de esa forma o sacarlo Exacto. adelante. Sí. Son muchos los aprendizajes, pero me quedo con ese mensaje, Francisca, y muchas gracias. Y es, hagamos lo que nos genera valor en este momento. Y ahora el aprendizaje que sigue, para ya dejar esta pregunta ahí también y que Cecilia nos aporte, es ¿qué vamos a aprender de esto? Porque el ser humano a veces también puede ser pendular, ¿no? Puede volver a su zona inicial. Entonces, creo que, como dice Francisca, estamos en mitad del proceso. Sí, tal cual, y solamente para sumar a los comentarios de Carolina y Francisca, no todas las compañías, mejor dicho, algunas compañías la tomaron, y hablo un poco por la experiencia que vivimos nosotros. Nosotros estábamos en una industria que estuvo bajo el ojo de la tormenta, ¿no? Seguros, todas las compañías o todas las proveedores de salud vivieron una experiencia realmente, yo diría, avasalladora. Yo creo que en ningún momento, ni en ningún plan estratégico nos imaginamos un contexto tan adverso, tan complejo, ¿no? En el Perú la crisis sanitaria bueno, sigue siendo difícil, y hubo un déficit inmenso de oferta de servicios de salud. Los seguros también estuvieron bajo el ojo de la tormenta, y eso sumó una tensión adicional. Ahora, lo que yo quería resaltar era que en este contexto adverso y complejo, el propósito de nuestra compañía nos abrió la luz para tomar muy buenas decisiones, ¿no? Porque cuando tú tienes claro, en el caso de RIMAC, es una compañía que brinda protección e impulsa el bienestar. Cuando uno tiene claro que eso es lo que debe procurar en la organización, muchas decisiones en contextos de crisis se aclaran. Dejas de lado un poco el buscar la rentabilidad en un momento de crisis y buscas el bienestar de la gente. Entonces, yo quería resaltar el valor y la potencia del propósito y de la cultura organizacional en el contexto tan complejo y adverso que vivimos y seguimos viviendo. Como dijo Francisca y Carolina, esto recién comienza, ¿no? Creo que muchas compañías no tienen tanta claridad de lo que va a pasar hacia adelante. En RIMAC el modelo de negocio cambió porque obviamente nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar a los clientes nunca más de la manera como lo hacíamos antes, y que, como decía Francisca, era el momento de repensarlo. O sea, era el momento de repensar si había una oportunidad de cambio que sigue en proceso, ¿no? Totalmente, Cecilia. Y justo quiero tocar ese tema que dijiste tú, el tema de la cultura organizacional, que para mí la cultura organizacional es todo y es lo más importante para poder redefinir el modelo, redefinir la estrategia, lo que decías tú, centrarnos. Ahora la prioridad es el bienestar de las personas. Por lo que te quería preguntar, Francisca, ¿cuál fue la importancia de la cultura organizacional para poder redefinir este modelo de negocio, hacer las estrategias y ver todo esto como una oportunidad y sobrevivir a esta crisis? Voy a hacer un pequeño bajada de peldaño del gran y maravilloso concepto de la cultura, porque para esta crisis lo que sirvió fue la costumbre, más que la cultura. Lo que funcionaba y que estaba muy absorbido en eso que llamamos cultura, ¿no es cierto? Era lo que llegaba a funcionar. O sea, bendita las empresas que tenían una cultura flexible, bendita las empresas que hubiesen fracasado antes, porque sabían que desde el fracaso se sale con ciertas capacidades. La cultura organizacional se permeó yo diría, muy fuertemente por la cultura del país donde estamos. En Chile vivimos en la catástrofe, por lo tanto, sabemos que por muy grande que sea el terremoto, en algún minuto esa casa, ese sector, ese lugar se vuelve a parar. Yo creo que eso sirvió bastante, pero la organización de Casa Ideas es tremendamente resiliente.
es una organización que ha estado arriba y abajo, y bien abajo, y a punto de morir, y a punto de salir, y sabe pararse, y eso estaba, ese modo sobrevivencia en el que estábamos los seres humanos el año pasado, en que tratábamos de cuidar nuestras propias vidas para seguir adelante, digamos, porque no queríamos, nadie quiere morirse, nadie quiere enfermarse, nadie quiere pasar el dolor, odiamos el dolor físico, los seres humanos no estamos acostumbrados a la incomodidad, o si estamos acostumbrados es porque lo hemos vivido a tal punto que estamos incluso más capacitados para salir, pero esa sensación de que esto no está bien, esta sensación de bienestar, no sé, yo recuerdo esos meses horrorosos de mayo, junio, que estábamos todo Chile, en este caso, todos encerrados, la gente moría, bueno, sigue muriendo, ¿no? Pero la catástrofe realmente era tan apremiante, y desde ahí yo creo que surgen cosas adentro de la empresa como, esto no nos va a ganar la pandemia. Tenemos que ser capaces de ver en qué somos buenos, como decía Carolina, en lo que sabes agregar valor. Y esa cultura empujaba, la cultura de saludarnos, de tratar de sonreír, de estar, insisto, en la costumbre de tratar de hacer las cosas con la manera en que las hacías y funcionaba. Si era una organización alegre y eso era funcional, intenta estar alegre a pesar de que se derrumba el mundo. Y asimismo descubriendo que incluso en esas costumbres podías lograr cambios, porque la costumbre de estar juntos se murió, se acabó. Nosotros hoy día recién estamos retornando. Y creo que yo siento que uno de los factores de éxito para haber sacado de lo malo lo bueno en Casa Idea fue la capacidad de sobreponerse a la adversidad, y desde siempre tener un norte y perseguirlo como sea, y desde ahí todos sacan algo. Acá en Casa Idea se les dice así como, no sé, hay que sacarlo nomás, es un dicho muy chileno, es como, tienes que arreglártelas nomás, como, sécate las lágrimas, párate y sigue, y eso está muy presente de que amamos lo que hacemos. Hay un valor fundamental acá, que es la alegría y la pasión, y eso está bien arraigado en las personas, se ve, tú lo ves, es algo que es visible y lo puedes comprobar, y eso nos puso de pie. Total. Y fue bien evidente, y nos ha ido muy bien, y hoy día estamos muy contentos pese a la dificultad de haber salido de la ola, tratando de cuidar el empleo, todo lo que pudimos, de cuidar las remuneraciones y de preservar lo que para nosotros era importante, que nuestros consumidores, que se volcaron a nuestros productos porque son necesarios para la casa, donde pasabas la mayor cantidad de tiempo, estuvieran tan contentos como habían estado antes. Totalmente, sí, es demasiado importante como el poder encarnar y vivir día a día lo que es la cultura, lo que dices tú, como que eso se traspasa, uno como que lo ve esos valores corporativos dentro de la organización. Y en base a al contexto que ha ido cambiando en relación a la cultura, ¿cómo ves, Francisca, que ha cambiado el rol de recursos humanos en cuanto a lo que es la gestión de personas? Porque recursos humanos ahora pasó a ser un protagonista dentro de las organizaciones. ¿Cómo ves tú que ha cambiado ese rol para poder seguir manteniendo esta cultura y seguir como sobreviviendo a esta crisis? A ver, yo he tenido la fortuna de que he trabajado siempre en lugares donde el rol de la gestión de personas está bien al centro, ¿ya? Donde yo llegué a Casa Ideas con la pandemia, llegué un mes antes, por lo tanto la organización no la conozco en crisis, y por lo tanto no me tocó gestionar personas, ni hacer planes, ni sistemas, ni inventar ni una solución antes de que estuviéramos absolutamente en crisis. Por lo tanto, mi historia tiene un sesgo bastante fuerte. Pero, mira, como que recorro lo que fue el ganancial, no de la gestión de personas, sino de la persona. El ser humano comenzó a ganar un valor y cambió un montón de paradigmas que se habían logrado establecer. El principal es la vida privada de los trabajadores. Nosotros por años habíamos logrado generar una barrera muy importante cuando uno hablaba del balance vida personal, vida laboral, te metías muy poquitito a la vida personal. Era como, no te metas ahí, esa es la zona privada, no preguntes, no puedes hacerlo, hay que cumplir la ley, hay que cuidar, hay que ser discreto. Y de repente este muro que parecía de concreto, ladrillo, ¡pum!, se desvaneció porque tenías que saber si tu gente tenía un lugar para trabajar, si tenía las condiciones sanitarias para sobrevivir a esta crisis. De repente te empezó a importar muchísimo, muchísimo, y esto ha sido increíblemente evolutivo,
y la academia lo está comprobando, que nos movimos desde la preocupación, desde el génesis de persona, o de talento, de recursos humanos, nos movimos de la preocupación de la salud, de la cosa más física, lo más higiénico, dónde se va a sentar esta persona, ahora estar metidos y absolutamente envueltos en la materia de salud mental. O sea, como nunca antes, en un plan de negocio, en una reunión de gerencia, yo tengo hartos años en el cuerpo, 23 años en materia de desarrollo organizacional. Acá podemos hablar con los gerentes de depresión, de angustia, de estrés, como parte de las decisiones que se tienen que tomar. Porque está ahí, porque es un stopper o porque es un facilitador, porque nunca antes habían escuchado tanto a la niñita de recursos humanos que levantaba la mano para decir que había que proporcionar salud. Nunca había sido tan relevante ahora como que te autorizaran un proyecto para hacer, no sé, yoga. Tomaron una prioridad increíble. O sea, nosotros hemos estado sometidos como unidades de personas sin parar los últimos 18 meses a un nivel de complejidad legal, institucional, regulatoria, sanitaria, que no tiene precedente. O sea, es como si la ley hubiera cambiado semana a semana. Y eso ha permitido que el networking que uno ha generado, yo por lo menos estoy en 4 redes gigantes de colegas, de personas de recursos humanos, en que ¿qué dijo la inspección sanitaria este mes respecto a esta cosa? Ya no me acuerdo. Ah, ya, era, no sé, este era alcohol gel que había que usar. Ya, pero cambiamos. Y eso se puso al centro. Y hoy día tú escuchas en el discurso de las otras unidades de negocio a las personas. Apareció el talento, apareció palabras como preocuparse, como estrés, como angustia, como facilitación, como modelos de trabajo, como, o sea, ni siquiera he mencionado la palabra, pero el liderazgo, bendito los que estaban en posiciones de líderes, que tuvieron que repensar todo. Desde que antes no se les hubiera ocurrido preguntar, ¿cómo estáis? Te noto preocupado, y ahora tienen que, no solo eso, tienen que hacerse cargo, y tienen que desarrollar modelos más compasivos, más empáticos, y ahí estamos nosotros, por las unidades de personas, cambiando las prioridades y empujando a que esto sea posible. Carolina, Cecilia, ¿algo que complementar con respecto a este nuevo rol de recursos humanos donde las personas y el bienestar pasaron a estar al centro? Sí, a mí también me gustaría sumar a Francisca, voy a seguir sumándote porque creo que tienes pues digamos que todo el contexto claro de la industria, pero para no ser repetitiva, o del gremio de talento humano. Yo creo que así como las industrias estaban buscando en tus palabras, pero yo tratando de volverlo concreto, concentrémonos en eso que genera valor, más allá de generar procesos adicionales o que no están sumando realmente. En talento humano particular, uno comienza a escuchar palabras como la humanización del talento, y entonces, ¿cómo hacemos para que el talento se esté en el centro? Concepto que no es nuevo, pero que con la pandemia ha generado pues más vigencia y se ha puesto más sobre la mesa. Y yo traduzco todo lo que tú estás diciendo en un concepto muy antiguo que es la pirámide de Maslow. La realidad es que el ser humano siempre ha estado ahí, y cuando tú garantizas paso a paso esa pirámide, desde lo básico, que salió a la luz por el tema de la pandemia, pero que no significa que antes estuviera necesariamente cubierto, te das cuenta de la importancia de cubrir todo lo que tiene que ver con esas diferentes necesidades, con la fisiológica, la seguridad, después la afiliación, que tú lo ponías en el ejemplo del networking, o sea, cómo el ser humano a pesar de la distancia comienza a entender más la importancia de la comunidad. Entonces, yo creo que esa es la real traducción del ser humano en el centro. ¿Cómo te das cuenta que una persona, nosotros, balanceados en, voy a hablar de la pirámide por la que tengo, pero el círculo de tu propósito, si lo quieres hacer de otra forma, como desde muchos ejes de vida, en ese balance y en esa conciencia de balance, pues logras generar, yo no sé si resultados es la palabra, pero te vuelves productivo, te vuelves, te conectas con tu propósito, como lo mencionaba Cecilia, que me parece vital lo que mencionaste, y puedes generar valor, y generar valor es una realización personal que suma a un real propósito organizacional. Eso es ser humano en el centro y tener conciencia de esas variables, que son muchas de las que tú mencionaste, Francisca, es vital hoy más que nunca porque nos dimos cuenta de cómo el no tenerlo puede impactar una compañía. Totalmente. Y ya, último comentario, yo diría que
sucedió algo que debió haber pasado mucho antes, pero en buena hora pasó ahora. Pasó que gestión humana dejó de ser una división. O sea, yo creo que hoy por hoy todos los líderes ejercen un rol muy activo de gestión humana. La descentralización de la función ha sido fundamental en esta pandemia. Y yo creo que es un cambio que ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que, porque como decía Francisca y Carolina, finalmente todos los líderes y todas las personas que conforman una organización han sentido en carne propia lo que hoy, o sea, este cambio y esta complejidad que estamos viviendo. Y el rol del líder, creo que vamos a hablar de eso más adelante, absolutamente fundamental. El rol del líder, y como decía Francisca, históricamente esa es una responsabilidad que hemos llevado nosotros. Sin embargo, hoy el liderazgo es una responsabilidad organizacional, no es de recursos humanos, es de la compañía. Entonces, lo positivo de esto es que el rol, en mi opinión, se ha descentralizado. Eso, por un lado, lo hace también a veces más complejo, pero sin duda es el estadio óptimo, ¿no? Cuando todos empezamos a ejercer gestión humana es el estado óptimo, ¿no? Efectivamente, sí. A mí me encanta que esta crisis haya sido como esta oportunidad de volver a lo básico, como dice como la pirámide de Maslow, a cubrir las necesidades básicas, de poner a las personas al centro, de conectarnos con el propósito también, a hacer organizaciones un poco más humanas. Y como para complementar esto, yo creo que parte del rol de recursos humanos también fue abrazar y sumarse a la tecnología, digitalizar los procesos también ha permitido que podemos ganar tiempo para salirnos de lo administrativo y efectivamente centrarnos en responder a las necesidades de nuestros colaboradores y a centrarnos en el bienestar y la felicidad de cada uno de ellos. Así que quiero entrar un poquito en ese tema contigo, Cecilia, acerca de lo que es la digitalización de recursos humanos, que yo creo que también fue parte de este cambio de rol que tuvo. Y quería específicamente que nos dijeras cómo crees tú que recursos humanos, acá se dice como se subió al carro o se sumó a esto de la digitalización, a la transformación digital, que viene de la mano también con una transformación cultural, que era lo que estamos hablando, qué condiciones culturales necesitamos para poder sobrevivir. Totalmente. Te cuento un poco la experiencia que vivimos en RIMAC cuando sucedió la pandemia. Nosotros estamos justo en un proceso de adecuación de las plataformas tecnológicas. RIMAC es una compañía que tenía todos los procesos, la gran mayoría de los procesos de gestión humana digitalizados, pero habíamos hecho algunos cambios organizacionales, habían cambios en el modelo operativo que gatillaron la reformulación de procesos de gestión humana y por ende estábamos en plena migración de plataformas tecnológicas. Importante porque de alguna manera generó una conciencia de apertura de todos los colaboradores. Cuando llegó la pandemia, si me hubieras preguntado en ese momento qué tan segura o qué tan bien veía nuestra estrategia de tecnología de gestión humana, yo hubiera dicho 99%. Y sin embargo llegó la pandemia y muy rápido se hizo evidente que había muchos procesos que estaban digitalizados, que tenían herramientas estupendas, en teoría, y que muchas de las decisiones que habíamos tomado desde la perspectiva tecnológica tenían carencias muy grandes, ¿no? Yo creo que una de las cosas que fueron muy evidentes es que la presencia del equipo de recursos humanos en RIMAC, el 100% de la operación era presencial, y la presencia del equipo de recursos humanos subvencionaba muchas de las falencias de los procesos digitales. Entonces, cuando sucede la pandemia y de la noche a la mañana todos nos vamos a trabajar desde casa, se hizo muy evidente que habían problemas importantes, y no porque no estuvieran digitalizados los procesos, sino porque surgieron, y aquí resalté algunas de las cosas que quería comentar. La primera es los niveles de uso, ¿no? Una cosa es tener al business partner que te ayuda con el proceso digital cuando tienes una duda o que te empuja a usar la tecnología, y otra cosa es cuando estás en casa y te das cuenta que el nivel de conocimiento y de comunicación sobre los procesos digitales no son los óptimos. Y hablabas un poco
de esa cultura que efectivamente está soportada en los hábitos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, nos topamos con que los niveles de uso de los procesos digitales no era el óptimo. Lo segundo es que muchos de los procesos que teníamos digitalizados se hizo evidente que no estaban tan alineados a las expectativas y necesidades de los colaboradores. Y ahora les voy a comentar qué hicimos al respecto. Después nos dimos cuenta que habían procesos digitalizados que no cumplían 100% el objetivo y el propósito por el cual habían sido digitalizados. Y creo que lo más importante y lo que creo que el cambio más profundo en términos de digitalización de procesos es que antes concebíamos, y esto hablo de la experiencia que vivimos nosotros, uno digitalizaba procesos un poco para complementar una experiencia. Llegó la pandemia y realmente la digitalización los procesos digitales realmente se volvieron un elemento fundamental de la experiencia de los colaboradores. O sea, ¿cuántos empleados entraron a trabajar a la compañía sin haber tenido jamás contacto físico con nadie? Y toda la experiencia se generaba a través de las herramientas digitales. Entonces, cuando estas no son construidas con un verdadero ojo de experiencia del cliente, pues entonces no cumplen el rol como debería. Entonces, nos dimos cuenta, obviamente, que teníamos que ajustar muchas cosas y fundamental tener insights, pero muchísimos insights. O sea, el testeo que hacíamos habitualmente tuvimos que reformularlo porque nos dimos cuenta que teníamos que tener mucho más insights de los colaboradores. Implementamos medición de NPS por cada proceso, que eso es algo que nosotros, por ejemplo, no teníamos, ¿no? Medir y ponernos metas agresivas de satisfacción de clientes por cada proceso se volvió fundamental para realmente lograr el objetivo. Y lo último, y súper importante, dos cosas más. Primero es el consumo de la data. O sea, realmente los equipos de gestión humana tienen que aprender y tienen que utilizar data, hacer data analytics por todas partes, porque solo a partir de la data podemos tomar decisiones buenas para mejorar nuestros procesos. Y finalmente es la incorporación de los skills al equipo de gestión humana. Yo creo que en esta pandemia aceleramos la contratación de muchos más. Teníamos user experience dentro de la división, pero incorporamos mucho más gente que tuviera skills de experiencia de usuario y también mucho más personas que tuvieran skills de data analytics. La única manera de hacer que realmente la digitalización esté de tu lado. Eso. Buenísimo. Carolina, yo sé que eres un amante de este tema. Sí, a mí este tema me apasiona. Yo voy a hacer dos comentarios muy importantes alrededor de la tecnología de talento humano, tanto de una empresa que ya tenga procesos automatizados como de una empresa que no los tenga. Y yo creo que ambos tipos de compañías han tenido realmente desafíos alrededor del proceso. Y les voy a contar un poco lo que yo percibo en ese aspecto. El primer punto es que gran parte de los procesos de automatización que se han asumido en muchas organizaciones antes de pandemia tienen que ver, cuando tú te das cuenta, en el fondo tienen que ver mucho con pasar la información del papel a una plataforma. Y pasar la información del papel a una plataforma puede agilizar el proceso, pero no necesariamente lo cambia, no lo reinventa y no lo transforma. Yo creo que ahí está mi primer cuestionamiento alrededor de la tecnología en el mundo de talento humano, que además es un perfil diferente de tecnología a la que se puede manejar en otras áreas o en otro tipo de ejes verticales pues, de las organizaciones. Entonces, eso es lo que comienza a pasar. Que si no lo tienes automatizado, pues ya entras a la necesidad de lo mínimo que deberías tener en este punto es tenerlo automatizado. Claro, no todas las compañías dan para un software enorme, pero mínimo debes tener, así sea algún tipo de plataforma básica montada en un SharePoint o en algo, si no eres una compañía de 1,000, 2,000 o 5,000 empleados o lo que sea, lo tienes que comenzar a organizar. Pero la segunda y la más crítica para mí es los que nos hemos pasado a plataformas o los que hemos comenzado a automatizar, eso que Ceci estaba diciendo de lo que significa realmente poner al ser humano en el centro. Y no es decirle, escribe de un papel
o de un formato y pásame ese el formato a la plataforma. Y yo creo que ahí es donde comienzo a generar mis primeros cuestionamientos. No es pasar necesariamente la entrevista a la plataforma o el onboarding a un video. Y entonces mi primera gran pregunta es cómo se genera una nueva innovación alrededor de este proceso, porque si no estoy haciendo un copy-paste, lo estoy modernizando, vamos a llamarlo así, pero no estoy necesariamente generando valor ni construyendo algo diferente alrededor de talento humano. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto tiene que ver con algo que también dijo Ceci, que es con la construcción de la data. Las plataformas digitales per se son capturadores de data, al final, de todo lo que está sucediendo en una persona. Y la forma de capturar data no solamente es hacer registros a través de tipeos. Entonces, talento humano comienza a entender qué otras variables de generación de data puede tener, porque hoy en día hay muchos tipos de data. Y la tercera, que es donde yo veo que debería estar talento humano, es primero en entender cómo va la primera y la segunda. Y hoy en día talento humano ya no le dice a tecnología, cómprame un software, porque es delegar casi que su core en determinado momento, si no es entenderlo, ni móntame, ni sácame este indicador, porque también tiene que saber cómo se mueven los indicadores, y yo creo que es migrar un poco de los indicadores operativos a los comportamentales, y ahí sobre eso hay toda la teoría que uno quiera, porque realmente valor se genera cuando talento comienza a interpretar, y como lo dice Ceci también para seguir sumando al tema, y poder tener insights y a partir de esos insights construir planes de acción. Entonces, en este punto, por eso la acelerada nuestra ha sido tan grande, porque la primera parte la teníamos chequeadas, sí, de alguna forma yo creo que las 3 compañías que estábamos acá la teníamos chequeada, pero lo teníamos muy chequeados de lo transaccional, desde cómo paso este proceso de aquí para ver si ya no me demoro 10 días, sino 5, o no de 10 a 8, o en vez de mirar 5 hojas de vida, miro 25. Pero yo creo que la pregunta debe ser diferente, o sea, quizás no sea solamente tiempo, quizás debe ser algo diferente lo que construya valor. Y aquí se abren más preguntas que respuestas. Yo tengo mil teorías alrededor de todo este proceso, pero creo que ese es el mensaje de fondo, que esa tecnología, toda esa transformación digital que se está dando en todos los sectores, en diferentes grados de evolución, para el área particular de recursos humanos, una vez chequeado el operativo, que debe estar chequeado, eso debería ser para mí lo higiénico que le dijo Francisca en la primera parte de su conversación. Una vez eso, yo debería repensarlo para que mi conversación con el líder de la compañía no sea alrededor de, ya pasé de contratar de en 15 días a 5. No sé, tiene que ser una conversación diferente para que esa transformación digital haga sentido en nuestra área. Súper interesante. Oye, tengo una pregunta acá de anónima, pero que tiene que ver con lo que dijiste tú con respecto a la innovación. Brevemente me gustaría que ojalá cada una de ustedes pudiera contar sobre qué cambió en sus compañías en recursos humanos en este tiempo, en términos de innovación. Esa es la pregunta. Yo contestaría work in progress. Estamos en eso. O sea, más allá de que estamos convirtiendo las herramientas que estaban absolutamente en la era de la piedra, herramientas transaccionales, higiénicas, todo se está levantando desde un principio nuevo de las nuevas formas. No puedo decir si todo se va a llamar innovación. Creo que eso es un rótulo demasiado ambicioso para este proceso que es más bien adaptativo. Pero a lo menos en el modo en que estamos resolviendo problemas, son cosas nuevas, son maneras nuevas, tenemos que investigar mucho más antes de tomar la decisión de cada cosa que queremos hacer en materia de personas hoy día. El aprendizaje quizás es el más manifiesto, porque ya no podemos reunir 40 personas para explicarles que este paso ahora no se quiebra. Tenemos que hacerlo de otra manera. Y eso era muy importante antes, y hoy día definitivamente nos vamos a metodologías y learning, que no sé si tienen hoy día la capacidad de decirse innovadoras, porque están. Para nosotros innovador, porque no las teníamos, pero estaban disponibles en el mercado y no las habíamos usado. Por ejemplo. Eso. Michelle, yo te cuento rápidamente la experiencia que nosotros implementamos. O sea, la innovación es una aspiración, o sea, es algo que queremos lograr, algo que implementamos en gestión humana, es en general en la compañía implementamos un modelo ágil que lo que hace es cambiar la estructura.
la estructura organizacional deja de tener esta constitución piramidal de reporte a un jefe y se constituyen células donde la toma de decisiones es diferente. Y la verdad que ha sido un proceso, ya tiene en RIMAC casi 2 años, casi el 60% de la compañía trabaja en un modelo operativo ágil, y eso ha tenido una repercusión realmente palpable en términos de innovación, de velocidad, de toma de decisiones, en fin, tiene muchas ventajas. También tampoco es sencillo, pero una de las cosas que nosotros vimos como muy efectivas es retar la forma como está estructurada el área. O sea, porque detrás de la estructura está la toma de decisiones. Para innovar, la gente tiene que tener voz, la gente tiene que tener poder de decisión. No puede concentrarse la toma de decisiones en una cabeza, en un jefe, en un supervisor, en un líder. Potenciar la innovación implica desafiar cómo se toman las decisiones. Y para empoderar a la gente, a veces hay que tomar decisiones de estructura. En nuestro caso, implementar squads en lugar de equipos piramidales cambió muchísimo, y realmente vimos cómo la innovación empezó a fluir en todo aspecto. No tienes que crear un cohete lunar para decir que innovas. Tú puedes innovar hasta cambios pequeños del día a día, y la innovación la puede hacer absolutamente todo el mundo. Es a través de estos cambios que uno hace, en nuestro caso, en la estructura, que empiezas a arraigar la innovación como parte de tu cultura, ¿no? Pero para nosotros fue eso, hacer cambios en la estructura que promueven y fomentan la capacidad de la gente de innovar. En nuestro caso yo creo que es algo similar. Innovar pues es la capacidad de generar valor de manera más o menos escalable, o debería ser escalable, porque una idea muy buena que no escala o que no se vuelve masiva no es realmente un tema de innovación, a pesar de que no tiene que ser una idea muy compleja. Yo creo que todas las compañías, para poner un ejemplo muy sencillo, todas las compañías teníamos una cantidad de plataformas a disposición, pero no sabíamos necesariamente cómo montarnos en esas plataformas. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados estamos montados a un Microsoft o a un Google o a los correos electrónicos o al Zoom o al Teams. Y esas herramientas siempre estaban ahí, como los celulares que tenemos. Tenemos un montón de celulares y normalmente lo usamos para chatear y para unas llamadas y unos correos. Y la innovación nuestra tuvo que ver cómo apalancamos lo que ya tenemos, porque es que necesitamos operar mañana. No necesitamos operar cuando traigamos el software ideal para implementar, o cuando traigamos la dinámica, la nueva metodología importante para implementar, porque además no había tiempo, ¿sí? O sea, la operación seguía moviéndose, los días seguían llegando, volvió a amanecer. Y todas esas plataformas que siempre estuvieron ahí, que nunca las vimos, comenzamos a optimizarlas. Entonces se volvieron, más allá de la comunicación virtual, se volvieron nuestros repositorios de información. Entonces nosotros estamos montados en Microsoft, no es publicidad de nada, pero entonces comenzamos a meternos en Google a montar unos temas. Díganme qué empresa no comenzó a usar herramientas diferentes a un survey para hacer estadísticas. Díganme qué no hemos aprendido en términos de herramientas que siempre estuvieron ahí. De grabar videos, de hacer reuniones, de hacer grupos de trabajo, herramientas que siempre estuvieron ahí, pero que no las utilizábamos porque de alguna forma, pues, si llevamos 20 años reuniéndonos en la sala de juntas del piso cuarto, con tiempo, ¿por qué las íbamos a comenzar a utilizar? Entonces, todo lo que permitió facilitar ese proceso fueron pequeños modelos de innovación que ahora uno dice, oye, pero es práctico hacerlo de esta forma. Y gran parte del acompañamiento de talento humano, si es que lo queremos llamar acompañamiento, es facilitar también ese proceso, porque la realidad es que puede haber una aversión al cambio, y la hay. Porque las primeras veces que nos metimos a Zoom o a Teams o a la que fuera, todos sufrimos. Todos teníamos dificultades, todos no sabíamos conectarnos. Entonces, acompañar a todas las personas en ese proceso, y que ese proceso sea exitoso en vez de que sea tortuoso, porque hay empresas que lo sufren desde lo doloroso. No me puedo conectar, esto no sirve, yo no sé para qué lo hacemos, por eso me quiero ver mañana en la oficina, necesito estar sentado, porque quizás no fluyó. No sé si necesariamente es el mundo ideal, pero sí sé que mientras estemos así vale la pena disfrutárselo, en vez de sufrirlo.
sea, no es como estar en el fondo del agua esperando a ver si llego a la superficie porque me puedo ahogar. Me voy a disfrutar esto y también me puedo disfrutar lo otro, y ahí es donde comienza a generar valor. Entonces, para resumir la pregunta anónima, más que generar nuevas dinámicas, es poder apalancarnos en todo lo que yo está y hacerlo muy fácil y muy tangible. Y le toca hacerlo a uno, porque todo el mundo está en pandemia. No es solamente nosotros en pandemia, el departamento de tecnología no, todos estamos en pandemia. Entonces todos tenemos que solucionar cosas de muy primera mano. Exacto. Hay una persona que dice, quiero compartir la realidad de mi empresa. Luego de un periodo de cambios en la dirección de la compañía, nos enfrentamos a evolución social y a pandemia. Pasamos de adoptar una empresa que no tenía foco en la transformación digital, con papeles para todo, a implementar procesos digitales operativos en personas. Escanear toda la documentación en papel en tiempos de pandemia, subir al sistema desde un currículum a la liquidación de sueldo. Por supuesto, de la mano de Book nos permitió avanzar en esta materia con los distintos módulos. Ah, un book lover, qué bueno. Total, tú lo decías, creo que era con el tema de las notarías, o sea, que uno se iba a imaginar en la vida que eso fuera Exacto. a cambiar en Latinoamérica, y hoy La en firma día la firma digital. digital, son cosas desde muy sencillas, que además y ojo que eso no necesariamente transforma la vida, eso cambia algo que debió haber cambiado hace mucho tiempo, Mm. porque es De hecho, que hay una ahí persona que es, dice, exacto, estoy de acuerdo con lo que dicen, con que se refieren que este cambio debió haber sido antes, pero por la pandemia se volcó en una obligación. tal. Obviamente Totalmente. pensar hacia atrás es muy sencillo, ¿no? Sí. Pero sí, pero sí es una realidad. Entonces, ha sido doloroso, seguramente Mm. para todos los países, pero sí es un momento de aprender y de subirse en esa ola. Claro, y frente a como estos cambios que estamos hablando, y Cecilia, quiero volver a un tema que tú mencionaste antes, que es el tema del rol del líder, que cómo cambió en el fondo este rol de liderazgo y de relación entre el líder y los colaboradores. ¿Ya? ¿Cuál ha sido, tú crees, como los principales desafíos en esta nueva forma de trabajar, en esta nueva forma de relacionarnos? Porque tenemos procesos digitales y eso también cambia nuestra relaciones interpersonales, nuestra colaboración. Sí, yo creo que ese es un punto, seguramente Francisca y Carolina de todas maneras van a compartir también sus opiniones, porque creo que ese es uno de los grandes desafíos organizacionales que tenemos. Ya hemos hablado de que la pandemia nos trajo cambios no solamente súbitos, radicales, pero muy profundos también, ¿no? Y los líderes somos personas, no todas las personas cambian a la velocidad que se dio la pandemia. Eh, y yo creo que para entender un poco cuáles son los desafíos que tienen los líderes y cuál es ese liderazgo que debemos buscar hacia adelante, desarrollar esas capacidades o características de liderazgo que debemos desarrollar hacia adelante los líderes, yo traje 4 puntos que de alguna manera han cambiado ese contexto para todos los líderes. Hay muchos más, pero para mí esos 4 son los más relevantes. Lo primero, lo venimos hablando, la prioridad de digitalizar, de innovar y de ser disruptivos, hoy es básicamente la única salida en muchas compañías de su sobrevivencia en el negocio, ¿no? O sea, tener líderes que no entienden o no priorizan la digitalización, que no son expertos en temas digitales, es un problema. Tener líderes que no promueven la innovación, lo hablamos hace un minuto, es un desafío gigante. Ya no es algo optativo, hoy es un tema de supervivencia de negocio. Lo segundo es que algo que ha cambiado con la pandemia, y esto es para todos los países, todas las culturas, todas las compañías, y no necesariamente es un tema organizacional, hay una conciencia social tremenda. Hoy, y eso expone mucho más a los líderes, la suma de la conciencia social, la sensibilidad social con las redes sociales, con la virtualidad, le pone un peso importante al líder porque debe ser mucho más responsable de sus comunicaciones, de su estilo de gestión y obviamente tiene que manejar mucho mejor las expectativas de los colaboradores, de su gente, de su equipo, ¿no? Lo tercero, que a mí me parece algo súper, súper importante y seguramente lo vamos a conversar más adelante,
es que el dónde, el cómo y el cuándo trabajan las personas ya no es una decisión unilateral del empleador. Hoy las personas tienen mucho más voz y voto en la definición de dónde, cómo y cuándo trabajan. Creo que todos los que estamos acá seguramente hemos experimentado el riesgo de pérdida de talento, si no la pérdida de talento per se. En estos meses hemos visto mucha gente que no se ha adecuado a estos cambios, simplemente se ha ido. Entonces, si nosotros no empezamos a tomar en cuenta mucho más la voz de los colaboradores, yo creo que el riesgo de pérdida de talento va a ser mucho mayor. Y el líder tiene una responsabilidad muy importante porque la flexibilidad que tiene que demostrar en esto es amplísima. Y ya para ponerle así la cereza en la torta, obviamente algo que vamos a ver de hoy en adelante es que la presión por los resultados va a ser brutal, porque obviamente muchas compañías han estado golpeadas y muchas están obviamente en lo que viene post pandemia, aunque no sé cuándo eso será, pero en los próximos meses y años va a haber una presión tremendamente alta. Entonces, es un líder que se enfrenta a un contexto complejo, diferente, y donde, como decía Carolina hace un rato y Francisca también, el cambio no es para dentro de un año, que vete a un taller, no, es hoy. O sea, todos esos cambios tienen que suceder hoy. Y ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. ¿Cómo nosotros conseguimos que nuestros líderes sean comunicadores efectivos, que tengan realmente, que promuevan la diversidad, que tengan esa expertise digital ya hoy? ¿Cómo logramos que sean esos maestros manejando expectativas? ¿Cómo hacemos que esas personas que tienen un estilo de gestión de micromanejo, a partir de mañana, realmente vivan la descentralización de toma de decisiones? ¿Cómo hacemos para que estos líderes que están acostumbrados a estandarizarlo todo sean mucho más flexibles? O sea, esos son desafíos y a su vez características que de alguna manera nosotros desde el Frente de Gestión Humana tenemos la obligación de gestionar y de fomentar y de desarrollar pronto. Y seguramente nos va a tocar tomar decisiones duras, porque algo que creo que no vamos a poder, muchas compañías no van a poder mantener va a ser más difícil mantener estos líderes que tienen una patita coja. Va a ser mucho más complejo, porque los desafíos son más grandes, ¿no? La pregunta con la que cierro es, ¿qué tanto hemos hecho en estos 18 meses sobre el liderazgo? ¿Qué tanto hemos intervenido en nuestros modelos de liderazgo? ¿Qué tanto hemos hecho un check de la cantidad de líderes que creemos que se van a adecuar y se van a sumar y que van a ser exitosos en este cambio o no? No tengo la respuesta necesariamente, pero por eso digo, es un desafío tremendo, tremendo, porque creo que el cambio en la velocidad que esperamos y necesitamos no es tan sencillo. Ahí, Carolina, Francisca, ¿qué han hecho ustedes en concreto para motivar a sus líderes en lo que es este nuevo cambio? ¿Cómo los Mira, han ido acompañando en este proceso? yo creo que una de las tareas más importantes en este momento, con tantas cosas que están pasando en simultánea, es que los líderes mantengan como un foco claro sobre lo que se tienen que concentrar alrededor de toda esta pandemia. Uno, por los resultados, concentrémonos en lo importante. Y dos, por entender a la gente y todo este segundo capítulo de la humanización de las necesidades básicas de las personas. Pero la realidad es muy como lo menciona Cecilia, o también como yo lo veo, no sé si esa será la definitiva, seguramente vamos a tener muchas cosas pasando en el planeta en los próximos meses y quizás años. La realidad es que vamos a enfrentarnos a una necesidad todavía no estamos viendo las reales consecuencias de todo esto en términos de liderazgo, pero sí vamos a enfrentarnos a una realidad importante en términos de líderes mucho más integrales alrededor de poder priorizar esas dos cosas en sus organizaciones, dejar un micromanagement un poco más de lado, porque además todo eso debería estar apalancado en temas tecnológicos que le permitan concentrarse no en el proceso, sino en el resultado. Y tres, entender
que el ser humano que hoy contratamos, o la persona que hoy trabaja en una compañía, a diferencia de hace 30 años o 40 años, es un ser humano con más 360. Es un ser humano más integral. O sea, hace 30 años tú trabajabas hasta la edad de pensión, dependiendo del país donde estés, y ahí comenzaba la vida. Hoy en día no. Yo no estoy compitiendo con una empresa de mi mismo sector, ni siquiera por salario, yo estoy compitiendo por la vida misma. Yo compito con la empresa de Francisca hoy en día perfectamente. Puedo competir con la empresa de Cecilia, puedo competir con una empresa en Europa. Hoy en día todavía pareciera, ya se están dando visos de esa necesidad de moverse en un lado y en el otro. Todavía estamos un poco optimistas de que ya con la tercera dosis, si es que no hay cuarta, la cosa va a cambiar y ya volvemos y todo esté tranquilo. Yo no sé, yo creo que el líder que además tiene muy claro ese propósito de negocio, pero tiene muy claro ese propósito organizacional que va más allá del financiero, que lo decía Ceci, pero que adicionalmente entiende ese ser humano per se, es el que va a lograr mantener esa unidad en sus equipos de trabajo, logrando resultados. Porque los equipos hoy en día no van a esperar a los 60 para pensionarse y hacer lo que quieren hacer, o a los 70, o a los 50, donde toque. Lo quieren hacer hoy. Entonces, hoy un profesional decide parar su carrera o parar su trabajo porque quiere ir a escalar el Himalaya. Antes era un acto heroico, medio de un latinoamericano por década. Hoy en día no. La gente hoy en día balancea su trabajo con su hobby. Vuelve su hobby otra fuente de ingreso. Entonces tiene todo el movimiento del emprendimiento. Un líder tiene que estar consciente de eso, porque no es el competidor el que me está trayendo personas o el que se está llevando mi gente necesariamente, es la vida misma. Y yo creo que sobre esto todavía falta mucha literatura por escribirse. Buenísimo, muchas gracias. Quiero ahora hacer, por temas de tiempo, se me pasaba volando y todavía tengo tantas preguntas que hacer. Quiero hacer una bajada como más concreta hacia el tema de los procesos de desarrollo organizacional a distancia, ¿ya? Y aquí, Carolina, te quiero preguntar el desafío que tenemos hoy, que yo creo que hemos tenido la flexibilidad, porque estamos en distintas modalidades. Con las vacunas ya hemos ido avanzando, que las personas están volviendo a lo presencial. Tenemos el 100% remoto, tenemos la nueva forma híbrida, pero el desafío de los que están 100% remoto aún, o hay empresas como Sky, por ejemplo, que ya adoptó una nueva modalidad y es 100% remoto, ¿cuál es el desafío para seguir manteniendo la cultura y el clima organizacional a pesar de la distancia? Yo creo que tanto las presenciales como las remotas, que yo creo que eso tampoco estaba totalmente solucionado en la presencial, tienen que mantener una conexión muy clara en lo que ustedes pueden llamar indicadores de gestión o evaluaciones de desempeño o OKRs si ya estamos más avanzados, pero poner esa conversación en el centro es más importante que nunca. ¿Cómo se apalanca uno en tecnología? Pues que sea una tecnología práctica. Si yo me demoro más entrando a la herramienta que registrando la información, ya perdí el año, o sea, ya ahí no pudo haber. Tiene que ser algo muy práctico y muy pragmático porque hay que adquirir una disciplina en esa conversación. Eso lo dicen todos los libros desde antes que yo decidiera siquiera entrar al mundo de talento humano, y es la importancia de las conversaciones y de la fluidez. Pero las organizaciones normalmente no tienen tiempo, o cuando se hace en modo medio ritual, porque toca hacerlo. Cuando uno logra conectar que realmente esa conversación muy en modo objetivo organizacional o OKR o apuntándole al propósito o de feedback, de verdad está conectado con un propósito y yo te digo exactamente cómo estamos, cómo vamos, qué hay que hacer bien o qué hay que hacer mal, sumándole metodología Agile, si lo queremos llamar así, pero la verdad es en modo concreto, pragmático y constructivo, si lo queremos simplificar. Esa es la mejor forma de mantener esa cultura de trabajo. Y eso no estaba suficientemente fortalecido en lo presencial. Guardando las proporciones, yo no voy a decir que en todos lados, pero hay empresas que fluyen muy bien en esos modelos.
pero si yo reúno a 100 personas de recursos humanos y les pido que levanten la mano para ver cuál es el último día, están pidiendo que por favor terminen sus objetivos organizacionales, 90 me levantan la mano. Es cuando uno dice eso no fluye así como comprar los regalos de Navidad, que uno lo hace con tiempo, o como hacer el mercado, que uno no espera que la nevera esté totalmente desocupada, como que hace parte de su planeación, ahí todavía hay que hacerlo cultura. Entonces, ¿qué tanto hacer un deploy de objetivos si es cultura? Creo que todo lo tenemos en la agenda de Francisca tiene que estar, en la de Cecilia, en la mía, lo tenemos agendado de aquí a 3 años, pero que fluya naturalmente, no sé. Si eso lo logramos hacer de manera fuerte, y yo ahí veo a la tecnología como un apalancador, si logra entender que la necesidad no es escribir el objetivo, sino volverlo visible, como las plataformas que uno un día habló de zapatos y a los 3 segundos le mostraron un listado de zapatos. Cuando eso me comienza a conectar y me lo vuelve dinámico, me lo vuelve de mi cotidianidad, yo ya llamo a Francisca y le digo, Francisca, sí, tenemos que hablar de esto y se vuelve cultura. Entonces, tanto para distancia como para presencial, que eso se vuelva ADN a través de la tecnología y que nosotros finalmente como talento humano podamos volcar eso no como un proceso más de esta señora, es que no se lo he mandado todavía y se lo tengo que mandar, es que hay cierre, sino que sea algo que fluya naturalmente, porque es que ahí está el logro de ese objetivo y de ese propósito y de esas cosas claves que tienen que suceder en las organizaciones, así sea lo más sencillo del mundo, o con plataforma o con papel, pero que se logre y que se vuelva una necesidad y no una tarea, ese es el gran mensaje. Y ese es el reto que tenemos nosotros, ese es el reto que tenemos nosotros, que se vuelva realmente ADN Un y, y, ADN, no, sí. y no que es el sexto mail que he recibido en estos últimos 15 días porque es que no he llevado los objetivos organizacionales. Hay que buscar la forma de cambiar esa conversación porque claramente a punta de mails no fue. Ya creo que todos lo hemos intentado por ese lado. Totalmente. Francisca, ¿cómo lo hicieron en Casa Ideas? ¿Qué planes de acción hicieron también para mantener el buen clima, la cultura? A ver, lo primero que no sé si hay que mantenerlo, yo quiero incrementarlo. O potenciarlo. O sea, y no puedo estar más de acuerdo con Carolina en que lo que no tenía, o sea, lo que no eres capaz de hacerlo en una servilleta, no pienses que porque se inventó un robot para hacerlo se va a mejorar. Y tomando un poco lo que hablaba Cecilia de liderazgo, que da para una webinar completa, otro tema completo si quisiéramos hablar de los líderes. Tengo líderes asustados, líderes apanicados, líderes porque no saben qué hacer. El fenómeno del liderazgo está absolutamente demandado en este periodo y están juntos para mi gusto. La motivación, el engagement, el clima, llámalo como sea, la alegría de vivir, el que no se te vaya y que los KPI o el OKR sea disminuir rotación o como se llame lo que quieres hacer o tener a la gente finalmente que venga con todo el power a trabajar, pasa por lo mismo, pasa por modelar para mi gusto. Es un fenómeno vertical. Los líderes de más alto nivel de responsabilidad tienen una tremenda tarea. Insisto, vamos a modelar o en una servilleta o en un robot, pero lo que vamos a modelar es una forma de ser, es una forma de hacer, es una forma de relacionarnos. Si no le habíamos puesto nunca el ojo a que los objetivos, la medición de objetivos, el feedback, la retroalimentación constante, el reconocimiento eran clave, no lo vas a lograr con el robot. Por lo tanto, aquí el trabajo y el ejercicio más grande, y creo que Casa Ideas lo ha hecho bien, es la conexión de esta jerarquía que la odiamos, ¿no? La odiamos que seamos verticales, piramidales, nos imaginamos todo este organigrama hecho con cajitas, pero no puede haber otro modelo más efectivo para construir cultura que en las cajitas. Que en la bajada, en que este líder demuestre un interés, que lo traspase a sus líderes que tiene a cargo, porque cuando nos toca desde más arriba, tenemos líderes que lideran y hacia abajo, y estos miles de niveles jerárquicos tienen que permearse de propósito. Y desde ahí surge lo que sea que se llame compromiso, clima, alegría, confianza, llámalo como sea. Pero si arriba tú no tienes cabezas impregnando de esta buena voluntad, buen propósito, buenos intereses y buenos fundamentos y buenos valores, nada va a pasar. Para mí, y en Casa Ideas es la única manera. Yo puedo contratar al especialista en liderazgo, traer a todo Harvard acá y sentarlo frente a todos mis líderes,
pero si no hay un convencimiento real, como decía Carolina, no hay la comprobación de que alguien lo está haciendo y cree la fe en que esta es la manera correcta de trabajar, alegres, contentos, motivados, etcétera, no funciona. Así que creo que mucho tiene que ver con conversión personal de los líderes para eso. Y por allá vamos. Creo que lo estamos haciendo bastante bien. Michelle, yo quería sumar un punto, sé que estás con el tiempo apretado, pero creo que este tema da también Es para... importante, sí. Sí, pero yo creo que para la audiencia es importantísimo que primero que la cultura tenga alguna clase de diseño. O sea, la cultura no necesariamente... A ver, uno tiene que entender o saber que la cultura debe estar muy alineada a la estrategia, ¿no? La cultura tienes que diseñarla y saber cuáles son esos rasgos de la cultura que tienes que promover para lograr tu estrategia final. Entonces, en RIMAC doy un ejemplo. Para nosotros, en el contexto, bueno, previo pandemia, en el negocio en el que estamos nosotros, el relacionamiento con la gente y nuestro principio número 1 era las personas van primero. Es una frase muy corta, muy potente, porque si las personas van primero, entonces eso significa que la coherencia en la toma de decisiones de la compañía, y no estoy hablando solamente de la interacción del líder con las personas, estamos hablando también de las decisiones de negocio. Si las personas van primero, entonces en la póliza, cuando haya una línea gris o una decisión gris o un escenario gris frente a un cliente, si las personas van primero, pues entonces siempre vamos a beneficiar a los clientes. O sea, en cultura, lo que uno tiene que lograr es coherencia, 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 y es un poco lo que Francisca decía, ¿no? Y yo creo que en la pandemia, más allá, en realidad, no necesariamente tiene que ver con pandemia, pero creo que algo que a nosotros nos funcionó muchísimo es el contexto nos dio la oportunidad de mostrarle a todos nuestros colaboradores que realmente en RIMAC las personas van primero. Y por eso se tomaron 1000 medidas que no necesariamente eran ni financieramente lógicas o que eran cero costo eficientes y sin embargo hablaban por sí mismas. Increíblemente, a pesar de todo lo que pasó y lo difícil que fue, los índices de satisfacción y de cultura subieron tremendamente, hasta ahora. No han dejado de subir, perdón. Entonces, yo sí creo que todos tenemos que tener claro cuáles son esos factores de nuestra cultura que queremos promover y tenemos que ser fieles a tomar decisiones que hablen por sí mismas, ¿no? Más allá de la pandemia o no pandemia, post pandemia, la coherencia es fundamental y eso se puede lograr de muchas maneras. Me encanta este tema. Sí, este tema da. Sí. Sí. También soy una convencida, bueno, la cultura lo hacemos todos y si bien hay un tema de responsabilidad de los líderes y que veo aquí muchos comentarios en el chat, dice, el líder enseña con el ejemplo, Francisca decía, hay que modelar. Creo que también hay una responsabilidad de cada uno de los colaboradores de hacerse cargo también, con qué actitud también van a trabajar día a día, cómo están abiertos a los cambios, cómo están abiertos a los aprendizajes, a que hemos tenido que aprender también a generar nuevas competencias y habilidades. Y acá te quiero preguntar, Carolina, ¿qué aprendizajes y competencias nuevas han debido desarrollarse tanto en los líderes como en los colaboradores? Estoy pensando también en todo lo que ha sido como el cambio en lo que es la atracción y retención de talento en este contexto y estas modalidades nuevas. Nosotros, obviamente yo creo que todas las compañías están también desafiadas alrededor de nuevas competencias. Nosotros por el sector en el que, pues al que yo pertenezco, que además es un sector pues, de marketing, de publicidad, siempre hemos tenido competencias muy definidas sobre lo que significa trabajar en grupos anchos. Yo creo que el éxito de una organización, o yo creo que gran parte del reto de un área de recursos humanos tiene que ver en cómo identifica fácilmente esas competencias. Porque además yo no creo que haya necesariamente personas sin skills y con skills. Yo lo que creo es que no todas las personas son necesariamente para todas las organizaciones por las dinámicas que se generan. Sin embargo, dicho eso, y es tratar de ser muy claro en el modelo de selección de una persona, la realidad es que nos estamos enfrentando a una nueva forma de vivir los cambios.
Entonces, primer gran mensaje de todo este proceso, yo creo que a lo que nos estamos enfrentando las organizaciones o una organización como la mía, está en constante cambio, es cómo logramos naturalizar el cambio, cómo lo volvemos cotidiano, que creo que es el gran desafío del planeta. La realidad es que el ser humano es un ser humano de hábitos, de costumbres y de permanencia. Todos nos levantamos, desayunamos, almorzamos al mediodía, nos acostamos más o menos a la tal hora, el fin de semana descansamos. Hay unas rutinas en los comportamientos. Y con todo lo que está sucediendo en este momento, los seres humanos están cambiando mucho su forma de abordar la vida. Entonces, a lo que más le hemos trabajado durante este tiempo es a que volvamos el cambio como algo natural. ¿Quién puede garantizar que no haya pandemia más adelante? Más pronto, que no nos toque esperar 100 años para la próxima. Hoy en día es más natural cambiar de trabajo y lo que era antes, tú pasabas una hoja de vida con 2 años en un trabajo y 3 en el otro y nunca te hubieras arriesgado a contratarlo. Hoy en día es pasar por eso, es, mejor dicho, estigmatizar por eso, es hasta al contrario, a veces se vuelve hasta favorecedor para una compañía porque ha tenido exposición a otros temas. Entonces, lo que estamos tratando con la generación, y yo tengo mucha gente joven en la organización, lo que estamos tratando es de naturalizar el cambio, de volverlo más presente, de acostumbrar a las personas al proceso, de saber que hoy estamos en la casa y mañana tenemos que estar en la oficina. Por eso el cambio a veces es tan doloroso cuando uno tiene ya cierto seniority o tiempo o experiencia laboral, porque ya uno viene haciendo las cosas de determinada manera. Estar afrontando a las personas a que la incertidumbre es algo normal y pues ahí podemos hablar de VUCA, eso nos da para otro webinar también, es fundamental. Exponer a las personas a reuniones, a conceptos, a teorías alrededor de que el cambio es normal, es natural y que consecuencia de ese cambio hay que adquirir nuevos conocimientos, es primero antes de simplemente botarle los nuevos conocimientos. No es simplemente decirles cómo les parece que ahora vamos a aprender a programar. Pues todos mañana curso de programar y entonces llama uno a Harvard. Yo no he tenido para Harvard, pero creo que ese sí tenía, o Francisca. Entonces llamamos a la organización y hacemos el curso. Pero es que antes de eso tienes que preparar a las personas para ese cambio. No todas en la compañía lo viven de igual forma. Hay personas que están más dispuestas al cambio y se lo disfrutan. Pero pues la realidad es que en general el ser humano lo tenemos que preparar mucho para eso, porque está de manera permanente. Hoy en día están por cambios de trabajo, por las salidas, por los ascensos, por los mismos equipos de trabajo. Uno como líder puede estar aquí y le cambian el equipo, o el equipo de uno se va. La forma de la operación, los clientes, todo eso que hablábamos al principio de cómo hacemos realmente lo importante o cómo nos renovamos, significa aprender a hacer cosas diferentes. Entonces, preparar a una organización para una constante incertidumbre, no como para la palabra negativa o el cambio como la palabra de inestabilidad, sino el cambio más desde el punto de vista de la aventura y del reinventarse y de ser algo nuevo y diferente, es fundamental. Buenísimo. Mira, nos quedan 5 minutos, se pasó volando el tiempo y me gustaría para cerrar quizás como ¿qué mensaje les gustaría a ustedes transmitirle a la audiencia en relación a lo que hemos conversado o específicamente lo que decías tú, Carolina, en cómo preparamos estas condiciones para preparar a la gente para el cambio, para que sea algo que está en el ADN y una constante? Yo quería justo sumar sobre eso y un poco en línea de lo que decía Caro. La verdad es que es importantísimo, creo que es nuestro rol sensibilizar a la gente de la responsabilidad que tienen, y lo habías dicho tú, Michelle, hace un rato, los colaboradores, los empleados. O sea, ya no es solamente el rol nuestro de la compañía. Está la digitalización y la pandemia marca un hito en la historia del mundo. Y lo que va a suceder es que se va a acelerar la vigencia de los conocimientos, va a ser cada día más corta. Dentro de 5, 3 años, ya no son 20 años, no son las historias futurísticas que escuchamos hace mucho tiempo. En 5 años, la cantidad de conocimientos que se van a necesitar van a ser diametralmente distintos a los que conocemos hoy. Si las personas, incluyéndonos a nosotros, los líderes, todas las personas, no nos damos cuenta que reinventarnos es nuestra responsabilidad para mantenernos vigentes temporal, o sea, es fundamental que logremos que los mismos colaboradores asuman ese rol.
El cambio solamente va a ser efectivo si es que realmente la gente lo toma como suyo. Y ese es el gran desafío. Y a una velocidad tremendamente alta. Total. Francisca, Carolina. Insisto, todavía estamos aprendiendo, pero quisiera como cerrar con un mensaje de el ser humano. Yo creo que tiene que disponerse a todo lo que está sucediéndole hoy, y nosotros que tenemos posiciones donde podemos influir de alguna manera, propiciar, fomentar, el ser humano más que nunca debe permanecer intentando reducir su incertidumbre. No sé cómo plantearlo de un lugar. Las organizaciones tenemos un rol en ser comunicadores, en ser aglutinadores, presentadores del futuro que logramos visualizar. Todos los fenómenos que uno ve de desgaste en las organizaciones finalmente terminan por alguien que no supo lo que debía saber a tiempo, por alguien que no supo, que no fue convocado a sumarse a algo, a un propósito mayor. Hay muchas cosas hoy día de carácter bien existencialista, que tienen que ver con el propósito, con el sentido, con el lugar que ocupamos en el mundo, con el futuro, que yo creo que se pusieron en la mesa y que hoy día van a ser cartas fundamentales para el éxito de los negocios. Nunca se pensó, y de eso también tenemos que empezar a acostumbrarnos, y nos va a tocar como áreas de personas fomentar ese tipo de diálogos cuando estemos tomando decisiones que no tienen mucho que ver que son financieras finalmente, y vamos a tener que crear los espacios para que el ser humano esté en el centro de la mesa de las cartas. Gracias, Francisca. Carolina. Yo voy a sumar con una conclusión que para mí ha sido aprendizaje en este proceso. Yo creo que ninguna área de recursos humanos está realmente, digamos que en el state of the art que quiere estar. Todas están en diferente tipo de evolución, pues porque es normal, depende de la industria, del capital, del negocio, del modelo de liderazgo. Pero con lo que ha pasado en el último año y medio, yo sí no creo que haya una sola área de recursos humanos que no tenga algo que decir con la poca o la mucha información que tiene del impacto de talento humano en las organizaciones, de la importancia de la gente, más allá, perdón, lo digo Ceci en alguna cosa, más allá de que tu organización y la mía y todas decimos que el talento es lo más importante. O sea, yo creo que de las millones de organizaciones que hay en el planeta, no conozco ninguna que no tenga eso de primero, de cuarto, de tercero, de sexto en su declaración. Todas hablamos de la importancia del talento y eso está bien. Pero hoy más que nunca tenemos algo que decir. Hay que ser muy valiente y muy consistente como líderes de recursos humanos, si es que aquí tenemos líderes de recursos humanos en este chat, en esta conferencia, para ponerlos sobre la mesa de manera relevante. No es del proceso operativo, sino del impacto de las personas en esa organización. Y estoy segura que por más poca información que tengan y menos procesos automatizados o más, hay información necesaria, hay básica información necesaria con la que contamos. Además venimos haciéndolo durante X tiempo en nuestras compañías, que lo podemos poner a la mesa de manera contundente y firme del impacto de eso en el negocio, sea buena o sea malo en su momento por las razones que haya sido, para poderlo poner como protagonista, que creo que finalmente es un poco con lo que comenzaste, y es toda esta pandemia nos ha puesto en el foco, pues a todos los negocios, a toda la humanidad, pero particularmente en las áreas de talento. Buenísimo. Muchas gracias. Yo partí este evento diciendo que teníamos unas super mujeres, unas mujeres muy power, puro poder femenino en esta charla, y creo que ha sido bastante interesante. Muchas personas están escribiendo en el chat, 1000 agradecimientos, dicen que ha sido muy enriquecedora escucharlas, muy interesante conversación, realmente necesario estos espacios, como dicen ustedes, para seguir comunicando, sensibilizando e inspirando a las personas de recursos humanos. Así que muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por compartirnos su experiencia, sus conocimientos, y bueno, esperemos que podamos hacer quizás otro en relación estaban pidiendo por ahí que hiciéramos uno de liderazgo específicamente, porque había mucho tema del cual hablar.
Así que también los invito a todos que estén atentos a nuestras redes en Book, que seguimos haciendo muchos eventos digitales, workshops, compartimos mucho contenido, porque como dice Francisca, estamos en la mitad del proceso, seguimos aprendiendo, así que tenemos que seguir compartiendo todas nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas. Así que muchas gracias y les mando un abrazo grande y que tengan un muy buen fin de semana. A ti, Buenísimo. mucho. Gracias a todas. Chao, chao. Placer. Gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Gracias, chao.